Buenas noches. En noticias que no se pueden perder, hoy ya tenemos el candidato ganador de la Convocatoria Nacional de Megaproyectos 2050 Bogotá. El Gobierno de Colombia, después de una evaluación de todas las propuestas de los diferentes proyectos de ingeniería, ha tomado una decisión basada en la solución más novedosa para tratar problemas futuros en relación con el medio ambiente. A continuación les presentaremos el proyecto ganador número 1 y cómo fue su desarrollo para la ejecución de la maqueta prototipo junto con la gestión de riesgos desarrollada para este proyecto ganador. Los dejo con nuestra corresponsal, Pepa Pérez. Hola. Estamos nuevamente reunidos con Tri Millennium Consulting, quienes fueron los ganadores del megaproyecto Bogotá Futura con su proyecto Trini Green. Felicitaciones y bienvenidos. Gracias Pepa Pérez por la invitación nuevamente. Estamos muy contentos de que nuestro proyecto Trini Green haya sido el ganador. Sandra, estoy muy feliz porque este proyecto ganador es un proyecto innovador y tengo la seguridad que va a generar un impacto importante en la ciudad de Bogotá a futuro. Bueno, nos gustaría conocer un poco más del proyecto y de la gestión de riesgos en la construcción de la maqueta. Bueno, Pepa, te quiero contar que para la ejecución del proyecto tuvimos en cuenta la metodología de la guía del PMBOK desarrollada por el Project Manager Institute, que contiene una descripción general de los fundamentos de la gestión de proyectos. Dentro de los planes de gestión de proyectos encontramos la gestión de riesgos, pero antes de hablar de la gestión de riesgos, es importante definir qué es un riesgo. Entonces, el riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que de producirse se tiene un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto. Teniendo en cuenta ya la definición de riesgos, podemos entonces decir que la gestión de riesgos es una disciplina dentro de la dirección de proyectos que a través de la aplicación de procesos estandarizados busca aumentar la probabilidad e el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los riesgos negativos en un proyecto. La gestión de riesgos es la clave para que los proyectos resulten exitosos, constituyéndose un pilar sobre el cual se soporta la estrategia adoptada por la organización. Sandra, me gustaría saber cuál es la actitud de los stakeholders frente al riesgo. Los stakeholders perciben el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos del proyecto. Los stakeholders están dispuestos a aceptar diferentes niveles de riesgo en función de su actitud frente al riesgo. Esta actitud está afectada por una serie de factores. Entre los factores que influyen la actitud de los stakeholders frente al riesgo está, primero, el apetito del riesgo, segundo, la tolerancia al riesgo, tercero, el umbral del riesgo. El apetito del riesgo es el grado de incertidumbre que una organización esté dispuesto a aceptar buscando una recompensa. La tolerancia al riesgo es el grado de riesgo que podría resistir una organización. Y por último, el umbral de riesgo es la medida límite del nivel de incertidumbre que una organización esté dispuesta a aceptar. ¿Me podrías contar ahora cuáles serían los tipos de riesgos? Los tipos de riesgos se pueden clasificar como riesgos conocidos o riesgos desconocidos. Se dice que un riesgo conocido son aquellos que han sido identificados y analizados, por lo que es posible planificar respuestas para ellos. Los riesgos desconocidos son aquellos que no son identificados en la etapa de identificación de riesgos, por lo que no pueden ser gestionados proactivamente. Para su tratamiento se les asigna una reserva de gestión. También hay tipos de riesgos positivos y negativos. Los riesgos positivos se conocen también como oportunidades
el equipo de proyecto puede buscar explorar las oportunidades, mejorar su probabilidad de ocurrencia e impacto, compartir el riesgo con organizaciones que tengan mejores posibilidades de explotar el riesgo o aceptar el riesgo. Los riesgos negativos se conocen también como amenazas. El equipo del proyecto puede buscar evitar los riesgos, mitigar las probabilidades de ocurrencia e impacto, transferir el riesgo mediante el uso de seguros o aceptar el riesgo. Pepa, ya teniendo claro qué es la gestión de riesgos del proyecto y el proyecto, podemos decir que para tener éxito, la organización debe comprometerse a tratar la gestión de riesgos de una manera proactiva y consistente a lo largo del proyecto. Debe hacerse una selección consciente a todos los niveles de la organización para identificar activamente y perseguir una gestión eficaz durante la vida del proyecto. Los riesgos existen desde el momento en que se concibe un proyecto. Avanzar en un proyecto sin adoptar un enfoque proactivo en materia de gestión de riesgos aumenta el impacto que puede tener la materialización de un riesgo sobre el proyecto y que potencialmente podría conducirlo al fracaso. En la gestión de riesgos del proyecto se debe pasar por diferentes procesos. El primero es planificar la gestión de riesgos. Segundo, identificar los riesgos. Tercero, realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Cuarto, planificar la respuesta de los riesgos. Y quinto, monitorear y controlar los riesgos. Planificar la gestión de riesgos es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. Una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros 5 procesos de gestión de riesgos. La planificación de los procesos de gestión de riesgos es importante para asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos sean acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización. La planificación también es importante para proporcionar los recursos y el tiempo suficiente para las actividades de gestión de riesgos y para establecer una base acordada para evaluar los riesgos. Planificar la gestión de riesgos debe iniciarse tan pronto como se concibe el proyecto y debe completarse en las fases tempranas de la planificación del mismo. El principal entregable de este proceso es el plan de gestión de riesgos, el cual debe ser respaldado por la alta dirección del proyecto para ser llevado a cabo de manera eficaz. Las entradas de gestión de riesgos está el plan de dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, el registro de interesados, factores ambientales de la empresa, activos de procesos de la organización. Y las herramientas y técnicas se encuentra primero las técnicas analíticas, segundo el juicio de expertos, tercero reuniones. Finalmente, las salidas es el plan de gestión de riesgos. Cuando hablamos de herramientas y técnicas, hablamos de técnicas analíticas, que son las que se utilizan para emprender y definir el contexto general de la gestión de riesgos del proyecto, el cual es una combinación entre las actitudes de los interesados frente al riesgo y la exposición al riesgo estratégico de un determinado proyecto. El juicio de expertos es asegurar una definición exhaustiva de las actividades de gestión de riesgos y como tercero son las reuniones de planificación que se desarrollan en los elementos de costo-tiempo relativo a la gestión de riesgos para incluirlos en el presupuesto cronograma del proyecto. Aquí se establecen los criterios para la utilización de reservas de gestión y contingencia. El plan de gestión de riesgos debe tener como mínimo primero, metodología, segundo, roles y responsabilidades, tercero, reuniones de planificación, cuarto, presupuesto, 5, periodicidad, 6, categoría de riesgos, 7, definiciones de probabilidad de impacto, 8, matriz de probabilidad e impacto, 9, tolerancia de interesados, 10, formato de informe, 11, seguimiento de auditoría de procesos.
En el plan de gestión de riesgos para la maqueta, se usó la metodología del PMBOK, donde definimos los enfoques, herramientas y fuentes de datos para llevar a cabo la gestión de riesgos. Luego definimos los roles y las responsabilidades con una estructura del proyecto, teniendo en cuenta los riesgos ya identificados. Como tercero, también definimos nuestro presupuesto, donde incluye los protocolos para la utilización de la reserva de contingencia y reserva de gestión. En el presupuesto tomamos en cuenta cada proceso con el recurso humano y las necesidades para la construcción de la maqueta, ya sea materiales o herramientas, donde hacemos un cálculo y sacamos un presupuesto final. Para la periodicidad se define con qué frecuencia se realizaron los procesos de gestión de riesgos. Aquí se establecen las actividades de gestión de riesgos que serán incluidas en el cronograma del proyecto. Un ejemplo de la periodicidad podría ser en el proceso de identificación de riesgos, las reuniones quincenales con los stakeholders. Aquí se evalúa más o menos el periodo en que nosotros vamos a hacer estas reuniones, teniendo en cuenta también los entregables que necesitamos y cómo vamos a ejecutar el proyecto. Para la categoría de riesgos, usamos una estructura de desglose de riesgos, que es la que nos ayuda a identificar los tipos de riesgos que vayamos a tener en la ejecución del proyecto. En la categoría de riesgos podemos encontrar, por ejemplo, control de presupuestos de riesgos de proyectos de orden técnico, externo, de la organización, de la dirección de proyectos. Aquí se realiza un desglose y se puede clasificar como ejemplo en la parte técnica, requisitos, tecnología, complejidad, desempeño, etc. Finalmente, hacemos una matriz de planes de respuesta de riesgos que, de acuerdo al tipo de riesgo evaluado, de acuerdo a la probabilidad de impacto total de cada uno de los riesgos, podemos determinar si nuestro riesgo podría llegar a ser una oportunidad o amenaza, para luego hacer un análisis de la respuesta al riesgo junto con el plan de contingencia para cada uno de estos riesgos analizados. El segundo paso para la gestión de riesgos es la identificación de riesgos. Aquí es donde se identifican los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus características. Este es realizado por el equipo de proyecto, el equipo de gestión de riesgos, expertos internos y externos de la organización, clientes, usuarios finales, interesados del proyecto, entre otros. Es un proceso iterativo debido a que los riesgos pueden evolucionar o se pueden descubrir nuevos riesgos conforme avanza el proyecto. El principal entregable de este proceso es el registro de riesgos. Como entradas y herramientas técnicas y salidas, tenemos principalmente en entradas el plan de gestión de riesgos, el plan de gestión de costos, plan de gestión de cronograma, plan de gestión de calidad, plan de gestión de los recursos humanos, la línea base del alcance, estimación de costos de las actividades, estimación de la duración de las actividades, registro de interesados, documentación de proyecto, documentación de las adquisiciones, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Y como herramientas y técnicas tenemos revisión de la documentación, técnicas de recopilación de información, análisis de lista de verificaciones, análisis de supuestos, técnicas de diagramación, análisis DOFA, juicios de expertos y por último, al final tenemos nuestro registro de riesgos. Como herramientas técnicas importantes, me gustaría mencionar y hablar un poco de las revisiones de la documentación, que esta consiste, tiene que ver con la consistencia entre los planes de gestión del proyecto y su calidad y supuestos y restricciones que pueden ser indicadores de riesgos de un proyecto. También están las técnicas de recopilación de información, donde se pueden hacer una tormenta de ideas que bajo el liderazgo de un facilitador se generan ideas acerca de los riesgos del proyecto. Como marco de referencia se puede utilizar la RBC, que
anteriormente pudimos ver en un cuadrito y se explicó. También hay una técnica de Delphi, que es una manera de lograr un consenso de expertos de forma anónima. Las respuestas a un cuestionario son integradas por un facilitador y enviadas nuevamente a los expertos por comentarios adicionales. También se puede hacer entrevistas o análisis de causa raíz, que es la identificación de causas subyacentes que ocasionan un problema. Finalmente, como herramienta técnica, tenemos análisis con las listas de verificación de checklist, que son desarrolladas con la información histórica de proyectos anteriormente similares y que es posible elaborar una lista exhaustiva, por lo que su utilización no exime una adecuada identificación de riesgos. También tenemos el análisis de supuestos, que nace de cada proyecto y sus planes se conciben y se desarrollan sobre la base de supuestos. La identificación de riesgos relacionados con el carácter innato, inconsistente o incompleto de los supuestos. También puede ser una herramienta técnicas de diagramación, como por ejemplo diagramas de causa y efecto, diagramas de flujo de procesos, diagramas de influencia, análisis DOFA y por último juicio de expertos. Como salidas del registro de riesgos, tenemos un documento en el cual se registran los resultados de la identificación de riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos, asimismo de los siguientes procesos de gestión conforme avanza el proyecto. Bueno, creo que me extendí mucho con la información. Me gustaría que mi compañero Nicolás nos contara un poco acerca de la identificación de riesgos y su experiencia con la plataforma de RISC. Inicialmente, para nuestra identificación de riesgos, entramos a registrarlos, identificarlos y registrarlos. Aquí encontramos una tabla o una matriz donde registramos los principales riesgos que podríamos identificar, que de cierta manera nos afectaran en la ruta crítica de nuestras tareas. O en nuestras CDTs podemos mencionar algunas, como la mala planificación del proyecto de adquisición de requisitos, las tomas de medidas erradas. Esto nos generaría pues un retraso también en los diseños de los planos, en la creación de los planos. Podemos también un riesgo que para nosotros sería fatal y no cumpliríamos o no llegaríamos a la fecha estipulada para la entrega del proyecto, vendría siendo las piezas que no encajen para el armado de la maqueta. En el momento de que fuéramos a armar toda la maqueta por las piezas, si las medidas y los planos no están bien elaborados, eso sería perjudicial para toda la efectividad del proyecto. Luego de identificar todos los riesgos, le damos un estado. Estos vendrían siendo activos porque están presentes en la ejecución del proyecto, ya que no lo hemos terminado. Luego de eso asignaríamos a un responsable, el cual tendría que estar creando planes de mitigación o contingencia para abordar estos riesgos que probablemente pueden afectarnos. Eso aplicaríamos como porcentaje de probabilidad, en el cual creemos que pueden haber algún factor de que este riesgo llegase a ejecutarse. Y de otra manera también cogimos o ejecutamos el impacto de estos riesgos, dependiendo como la línea de costo, la línea base de cada uno. Es decir, podemos mencionar ahí como por ejemplo el aumento de costos de materiales sería un riesgo, porque pues obviamente nos afectaría muchísimo o tener un impacto muy alto en los costos. De igual manera en la calidad tanto de los materiales como la entrega final del proyecto, y esto pues nos generaría un retraso en el cronograma, ya que tendríamos que recomprar o volver a hacer todo el análisis de
de materiales nuevos que fuéramos a ejecutar en nuestro proyecto. De igual manera entramos a un plan de tratamiento, unas acciones que, como lo mencionaba anteriormente, que serían la mitigación y de contingencia. De aquí también tendríamos crearíamos una probabilidad de cuánto creemos nosotros que podría generar ese impacto, y de igual manera volvimos a realizar lo que mencionaba anteriormente, que es la definición o el impacto que podría ejercernos tanto en el alcance, en el programa, en el costo y la calidad. Eso nos genera una criticidad en la cual tenemos que crear como alertas para estar pendiente de estos riesgos. Luego tomamos unos planes de seguimiento y observaciones para ver cómo podríamos mitigar los riesgos y que estos no tuvieran un crecimiento en nuestros entregables. Luego podemos pasar aquí en Risk, la herramienta Risk con el modelo Monte Carlo. Simplemente lo que hicimos fue traer todas los CDT, sus fechas de comienzo y fin. Colocamos en cada ET donde podrían implementarse los riesgos de cada uno de ellos, y tomamos las variables máximas y mínimas para ver cuánto nos podría generar un cambio. Aquí en la visualización de los resultados podemos encontrar que el cambio no nos afectaría mucho. Si llegasen a tener una probabilidad de estos riesgos, tendríamos más o menos el 92% de probabilidad que cumpliríamos a cabalidad el proyecto a más o menos entre el 6 al 7 de julio. Esto nos indica la herramienta o la simulación Monte Carlo, tomando como máximos y mínimos las fechas que podrían afectarnos en el momento de realizar nuestro proyecto, identificando los riesgos. No, esto es una maravilla, tantas cosas que tienen que hacer para hacer una maqueta, y todo el tema de riesgos me tiene fascinada, pero bueno, me parece que va a haber una segunda parte, entonces, ¿les parece que continuamos en otro video? Gracias, chao.